Dios les bendiga, hermanos, nuevamente compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. En esta hora vamos a estar hablando acerca de identidad. Nuevamente, cuarta parte. Yo quiero decirte que no te pierdas este mensaje porque esto va a encerrar todo lo que estuvimos leyendo. Yo te pido que tú pongas atención. Vamos a estarnos basando en el pasaje de Efesios capítulo 2, versículo 14. Vamos a estar hablando de este mensaje para poderle darle seguimiento a identidad. Antes que esto, vamos a hacer una oración, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a entender, comprender y hablar lo que Dios quiere que nosotros escuchemos. Amén. Para ponerlo por obra, que muchas veces tenemos ciertas corrientes, hermanos, que vienen a nuestra vida en la cual nos enseñan muchas cosas, pero en realidad a veces nos dejamos guiar por todo lo que oímos y todo lo que hacen otras denominaciones o otras iglesias. Entonces, bueno, nosotros vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere mostrar en esta hora. Vamos a orar, vamos a pedir al Espíritu Santo que obre de una manera grande. Mientras tú abre tu Biblia en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 14. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, me presento delante de ti para pedirte que tu Espíritu Santo venga, nos ayude y nos ilumine a poder entender tu palabra, Jesucristo. Sabemos que se ha levantado muchos falsos profetas, sabemos que se ha levantado mucha gente predicando el Evangelio, pero ¿qué es lo que tú quieres, Señor, que nosotros prediquemos? ¿Qué es lo que tú quieres que nosotros anunciemos, mi Dios? Por eso en esta hora, Espíritu Santo, te pedimos que seas tú el que hables a nuestra vida, que seas tú el que asistas cada una de las vidas, cada uno del Espíritu Santo moviéndose en cada uno de ellos para que tu poder, para que tu gracia, para que tu misericordia, para que tu gloria sea resplandecido en cada uno de los que van a escuchar esta palabra. Mi Cristo, en el nombre de Jesús lo pongo porque sé que tú eres el único fuente que vienes y provee, Señor, todas las cosas en nuestra vida. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Vamos a estar dando lectura en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 14. Y nos dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 2:14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación. Esta es la Biblia Reina Valera 60. Para darle más luz y más entendimiento a lo que estamos leyendo, hermanos, siempre por eso, como es costumbre, tenemos que estar, me puse a buscar en otras versiones para que nos dé más claridad al pasaje. Y esto yo lo digo para las personas que si tú por primera vez estás viendo este video, este mensaje, no es que la Biblia Valera esté equivocada, no es que no esté diciendo lo correcto, sino simplemente hay varias versiones en las cuales nos traen más claridad, más luz, más entendimiento para poder comprender lo que Dios nos quiere anunciar en esta hora. Mira, en la nueva versión del mismo pasaje, la nueva versión viviente, en Efesios capítulo 2, versículo 14 nos dice: pues Cristo mismo nos ha traído la paz, el único judío a gentil en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Ahora yo quiero preguntar a usted, ¿qué es hostilidad? La palabra hostilidad quiere decir que es guerra, son pleitos, son rivalidades, son disensiones. Quiere decir, hermanos, que la hostilidad nos traía, en aquellos tiempos traía guerras y traía pleitos. Ellos estaban peleándose, mas Cristo vino y Él fue el que cerró, Él acabó con esta hostilidad. Él vino para acabar con este pleito por medio de Jesucristo. Pero mira lo que nos dice la versión Dios habla hoy. Nos dice: Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo.
destruyó el muro que lo separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Él hizo un solo pueblo. ¿Qué nos habla la palabra de Dios para todos? Cristo nos trajo la paz y es quien nos ha unido a todos en un solo pueblo. Antes, los judíos y los que no judíos se odiaban y estaban divididos como si un muro los separara. Pero Cristo murió para derribar este muro de odio. Esto es lo que nos dice estas versiones. Nos enseñan que lo que estaba sucediendo en esos tiempos era porque la gente, yo hace días, hace semanas, que cuando estamos hablando de identidad, estamos hablando que la gente hacía grupos, la gente se dividía, la gente decía que era de tal persona, pero Dios no le agradaba. Cuando Pablo llega a predicar el evangelio, Pablo se encuentra en esa situación tan difícil en que la gente tenía rivalidades, había pleitos. Y se había construido un muro que dividía, que había una separación, donde había pleitos, donde había guerras, Pablo decía que ese lugar estaba fragmentado, o sea, estaba dividido, porque en ese lugar, en la iglesia, en el pueblo de Dios, había odio. Y ellos por eso pusieron un muro, para que ese muro los separara y ellos no pudieran entrar o no hubiera una división entre ellos. Pero aquí nos enseña la palabra, nos dice que Jesucristo es nuestra paz. Lo está diciendo el apóstol Pablo. Jesucristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Jesucristo hizo un solo pueblo. Él derribó la pared que estaba intermediaria, la que estaba ahí, la separó por medio de su muerte, por medio de su crucifixión. Él lo hizo por medio de esa cruz. Ahora Él quitó el velo, Él rasgó el velo. Ahora nosotros, cada uno de nosotros, tenemos entrada directa ante Dios, judíos y griegos. Antes nosotros éramos pecadores, tanto nosotros no queríamos nada, pero ahora Jesucristo por eso quitó ese velo, quitó ese muro intermediario que nos separaba de Cristo. Pero ahora Jesucristo rasgó el velo, Jesucristo quitó esa pared y Jesucristo nos dio una entrada directa hacia Él. Por eso nos enseña la palabra y en varios pasajes de la Biblia nos dice que nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros, hay muchas denominaciones. Yo te estoy hablando de identidad. Hay muchas denominaciones, hay muchos concilios, hay muchas iglesias. Pero cada uno, acuérdense que yo una vez le dije, en los demás pasajes, yo les dije que la iglesia somos cada uno de nosotros. Nosotros vamos a un templo para congregarnos, pero la iglesia somos cada uno de nosotros. Y hay muchas iglesias, hay muchas denominaciones, pero nuestra identidad tiene que ser Cristo. Y cuando nosotros tenemos una identidad que está perdida, entonces es cuando nosotros creamos grupos, creamos nosotros tribus, y es cuando nosotros estamos empezando a hacer división entre pueblos. Hay denominaciones. Y a veces nosotros tenemos esa costumbre y decimos, ¿verdad? Es que yo soy de tal iglesia, es que yo soy de tal congregación. Mira, la palabra de Dios nos dice que cada uno de nosotros somos discípulos de Jesucristo. Nosotros somos colaboradores. Nosotros trabajamos para Jesucristo, somos embajadores, somos siervos, somos esclavos de Jesucristo. Por eso nos dice la palabra en Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Por eso nosotros tenemos que quitar, no debemos de permitir que esos muros de perjuicios sean construidos en medio de nosotros. Sí, hay muchas iglesias,
pero muchos templos, pero cada uno de los templos, cada uno de nosotros tiene iglesia, y la iglesia somos nosotros. Entonces Jesucristo dice la palabra aquí que Él dice que de ambos pueblos hizo solo uno. Y en los demás nos dice que somos un solo pueblo. Y dice que Él vino a quitar la hostilidad. O sea, Él vino a quitar el pleito. Él vino a quitar las divisiones. Él no quiso que hubiera contiendas. Él no quiere que haya nada de esto. Entonces, cuando sucede todo esto en la iglesia, en el pueblo de Dios, entonces quiere decir, hermanos, estamos hablando de identidad. Nuestra identidad está perdida. Porque yo te voy a decir que nuestra identidad debe de ser Cristo. Nosotros confiamos en Cristo. Nosotros creemos en Cristo. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender que Jesucristo nos dio a nosotros una identidad. Y nosotros, hermanos, está bien. Hay concilios, está bien. Hay denominaciones, está bien. Hay organizaciones. Esto es para llevar un reglamento, es para llevar en orden en la iglesia, que nosotros también tenemos que sujetarnos a una autoridad. Esto está bien. Pero lo que no está bien es cuando ya empezamos a ver rivalidades, de que decimos, es que hay mejores predicadores, es que hay mejor, no sé, enfocamos en otra cosa, cuando nuestro trabajo principal es nosotros predicar y ganar almas para Cristo. Y es cuando nosotros estamos viendo que nuestra identidad está perdida. Cuando tú descubres tu verdadera identidad, tú te identificas no en muchas iglesias. Tú no te identificas en muchos concilios, en muchas organizaciones. Nosotros nos identificamos solamente en Cristo. Predicamos a Cristo. En Cristo hay salvación. En Cristo hay redención. En Cristo hay paz. Por eso nos lo dice la palabra. Porque Él es nuestra paz. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las guerras? De los pleitos, de los celos, de las contiendas. Por eso empiezan las guerras. Y mira, Pablo nos dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 15, nos dice así: pero si os mordáis y os coméis unos a otros, mirad que también os no consumáis unos a otros. Pablo está hablando aquí, hermano, porque sabe que en Gálatas, capítulo 5, en ese lugar había divisiones. Y así como se lo leí yo en Primera de Corintios, o sea, cuando hablamos de Corintios, de que unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Ellos creían que cada quien hacía sus grupos. Y esto quiere decir que había divisiones. Con esta pandemia, con lo que está pasando en estos tiempos, la mayoría de los pastores estamos trabajando y estamos pasando los mensajes por medio de estas redes sociales, para que el pueblo de Dios sea alimentado, para que el pueblo de Dios sea edificado. Y cuando la persona entra a la red social a escuchar la predicación, muchas veces se puede encontrar con otros predicadores, porque las redes sociales ahora están llenas de predicadores. Lo malo es que hay mucha gente que no se enfoca en lo que la palabra de Dios está diciendo, sino se está enfocando en lo que es que en esta iglesia se ponen velo. Es que en esta iglesia predican solamente, hablan en lenguas. Es que en esta iglesia danzan. Es que en esta iglesia hablan de esto. Y se enfocan tanto en el predicador. Es que está pintado, es que anda arreglado, es que anda ostentoso. Es que se enfocan tanto en el predicador, pero no se enfocan en la palabra de lo que Cristo está diciendo. Y el resultado final de la persona que está viendo la predicación, o que no está escuchando la predicación, sino que está viendo al predicador, su resultado al final es desastroso. ¿Por qué? Porque hay contienda, porque hay división.
Y lo que está diciendo Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 5, está diciendo, está bien, ¿sabes qué? Muérdanse, dice, si se muerden, si se comen unos a otros, pero miren, no se consuman unos a otros. Quizás no estén de acuerdo, quizás haya cierta forma en la cual ustedes no concuerdan en las cosas, pero no se coman unos a otros, no contiendan unos a otros. Porque al final de cuentas es cuando nosotros estamos viendo, por eso hablamos mucho de la identidad, hermanos. Porque nos enfocamos mucho. Es que tienes que ser bautizado en Cristo, solamente en Cristo. Es que te tienes que poner velo. Es que la mujer no predica en la iglesia. Es que no tiene que haber pastoras. Es que el pastor danza mucho. Es que es muy gritón. Y nos enfocamos tanto en todas esas cosas, hermanos. Y esto causa contienda. Y esto causa grupos. Y esto causa división. Y yo quiero decirte, mi hermano, que si hay algo en la vida del ser humano en el cual tú empiezas con estas cosas y empiezas a formar tus grupitos y empiezas tú a tener esa división y decir, mejor vente acá, es que aquí, mira, nosotros sí tenemos la doctrina correcta. Nosotros sí predicamos el evangelio correcto. Cuando tú estás empezando a hacer todo esto, es porque tú tienes una identidad perdida. Porque tú te estás enfocando en lo que están hablando y en lo que están diciendo. Y tú no te estás enfocando en lo que Cristo quiere en la vida. ¿Sabes que Cristo no quiere que el pastorado se divida? No quiere que el pastorado se acabe. Cristo no quiere que la iglesia se dividen. Y por eso existen las divisiones en las iglesias. Por eso existen las guerras y los pleitos, los celos, las rivalidades. Por eso existe todo esto. Porque hay contienda. Porque el ser humano siempre se enfoca en lo que hace el ser humano, pero no, y cuando tú tienes una identidad, hermanos, correcta, tú te enfocas en lo que Cristo está diciendo. Ok, aquel predicador, aquella persona está equivocada. Bueno, esa persona, ella va a dar cuentas delante de Dios y yo voy a hacer lo que a mí me corresponde. Yo voy a seguir porque mi identidad está en Cristo. Por eso nos dice la palabra en Proverbios 22:3, dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas el simple pasa y recibe el daño. Dice la palabra que tengamos cuidado, hermano, porque dice que un reino dividido no puede prevalecer. Cuando tú empiezas a obrar de una manera mal y empezar a decir, yo voy a trabajar, yo me voy a llevar a este rebañito, yo voy a llevarme a esta oveja, yo voy a manipular a esta oveja, porque acuérdate que si la palabra nos habla que hay lobos que vienen por las ovejas, nos habla la palabra. Entonces cuando ya empieza la persona a ganarse, a lavarle el oído, a hablarle cosas bonitas, hermano, entonces es cuando empieza el enemigo a engañar la vida de la persona y empieza después a tener consecuencias desastrosas. Por eso tengamos mucho cuidado, porque tenemos que entender de esta identidad. ¿Cuál es tu identidad? ¿Tu identidad está perdida? ¿Hay engaños? ¿Hay contiendas? ¿Hay celos? ¿Hay divisiones? ¿O en realidad hay paz en tu vida? Dice, Cristo quitó el muro que dividía. Ahora nosotros somos un solo pueblo. Ahora todos, hermanos. Yo escuchaba una persona que una vez, yo me acuerdo que una persona una vez me dijo que quería ir a un evento de jóvenes. Y esta persona, cuando quería ir a un evento de jóvenes, y yo pregunté que cuál era la condición o por qué querían ir, ¿verdad? Y todo eso. Entonces esa persona dijo que había leído la palabra y que Dios le había mostrado que yo estaba mal porque el Señor le mostró que somos el pueblo de Dios. O sea, yo lo sé que somos el pueblo de Dios. Pero cuando hay unas ovejas que están a tu cargo, tú tienes que saber qué palabra se va a predicar, qué es lo que se va a enseñar. Porque después van a un lugar
donde vienen todos aporreados o traen una enseñanza distorsionada y después vienen con una mentalidad equivocada. Y empiezan, es que dice aquí que somos el pueblo de Dios. Sí, somos el pueblo de Dios y todos somos un pueblo. Pero no me vengas a decir que Dios te habló a tu vida y que Dios te está diciendo que el pastor está mal porque Dios te dijo que somos un pueblo de Dios y que tú puedes ir a otros lugares. No, hermanos, no es así. Tú tienes una congregación. Tú tienes un pastorado. Yo te lo dije la vez pasada. Sí, tú puedes escuchar varias predicaciones. Si tú puedes que haya un pastor o una persona que a ti te impacte la forma de enseñanza, la forma de cómo Dios usa, la unción que trae ese predicador, está bien, yo estoy de acuerdo. Pero si tú no cumples los requisitos o tú no cumples con la labor que tiene tu iglesia, entonces estás mal y yo te voy a decir que tienes una identidad perdida. Yo no puedo hacer un grupo en el cual yo estoy orando y yo estoy ayunando y yo estoy trabajando para que otra gente venga y me esté dando palabra. Cuando yo en la iglesia hay necesidad, hay personas que están enfermas, hay personas que hay necesidades, hay personas que viven de una manera económica, hay personas que están sucediendo cosas y yo estoy ayudando a otras personas y estoy intercediendo por otras. Cuando no estoy apoyando a mi pastor, ahí es donde yo te puedo decir que tu identidad está perdida. Ahí es donde yo te puedo decir que no estás ubicado, hermanos. Tú no puedes. Está bien que tú colabores en una iglesia cuando tú no tienes culto. Y cuando tú cumpliste. Si tú eres miembro de la iglesia, tú tienes que cumplir, ¿verdad? Eso no quiere decir que haya divisiones. Eso no quiere decir que haya contiendas. O sea, tú tienes que cumplir con las normas que establece la iglesia, donde tú te estás congregando. Pero no tienes que tú hacer otras cosas porque tú mismo estás provocando la división, tú mismo estás provocando el pleito, tú mismo estás provocando a celos, a contiendas. Y eso tú crees que estás haciendo lo correcto porque tú estás haciéndolo con otras iglesias. Pero yo te estoy diciendo que si tú en tu iglesia local no estás trabajando y tú no estás apoyando a tu pastorado y tú no estás ayunando por tu iglesia, pero estás ayunando por otras gentes, ahí estás equivocado. Está bien, tú puedes ayunar. Puedes ayunar por otras cosas, por otra persona, ayudarlo, está bien, pero tú primeramente tienes que trabajar en tu iglesia local. Y mira, vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 20 al 22. Mira lo que nos dice. Me he hecho, dice Pablo, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve alguno. Quizás tú digas, no entiendo, parece un trabalenguas, no estoy entendiendo lo que está diciendo, está muy complicado este pasaje, pero yo te lo voy a leer en la nueva versión viviente. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 20 al 22, del pasaje que acabamos de leer, nos dice en la nueva versión viviente. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío, para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella, para poder llevar a Cristo los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen a la ley judía, yo también vivo independientemente de esa ley, para poder llevar a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todo trato de encontrar algo que tengamos en común. Hago todo lo posible
por salvar a alguno. Mucha gente ha malinterpretado este pasaje. Y aquí sabemos que cuando Pablo, antes, él no conocía de Cristo, él perseguía a la gente para matarla. Y Pablo era una persona que tenía mucho conocimiento, pero él también conocía mucho de la ley. Él conocía, él era un fariseo, él conocía la ley. Pero él pudo entender en el caminar de Cristo, él pudo entender cuál era su identidad y a quién estaba predicando. Cuando nosotros vemos alrededor de donde nosotros nos movemos, podemos ver que nosotros vemos a mucha gente de mucha raza, morenos, altos, güeros, y de la India, de África. Podemos ver a mucha gente. Pero a donde nos llame Jesucristo, eso es lo que quiere decir Pablo. A donde nos llame Jesucristo, nosotros tenemos que predicar aquí a Cristo. Dice Pablo, dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. O sea, no quiere decir que Pablo hacía lo que ellos hacían, sino lo que él está dando a entender. Te lo voy a poner muy simple. Por ejemplo, yo aquí en mi casa, viene una persona que yo lo invito a que se quede a vivir conmigo o que se quede unos días aquí en mi casa. Pero esa persona que viene quizás traiga otra creencia y tenga otras costumbres. Pero yo lo que le tengo que decir a esta persona, mira, ¿sabes qué? Aquí no se toma, aquí no se fuma, aquí no hay fiestas, aquí no hay borracheras, aquí no se hace todo esto. Entonces, la persona viene aquí a este lugar y tiene que respetar las reglas de este lugar. Amén. Así, lo que Pablo está dando a entender, si a nosotros nos invitan a predicar a un lugar que tenga otra costumbre, otra manera de ser, nosotros tenemos que respetar. No quiero que malentiendas esto. Mira, nosotros tenemos que predicar a Cristo. Nosotros tenemos que tener el fundamento principal que es Cristo. Nuestra esencia es Jesucristo. Predicamos a Cristo. Pero yo también tengo que buscar un método, tengo que tener la estrategia para poder saber cuál es la manera o la costumbre. A veces tú vas a una iglesia a predicar y te dicen, hermana, nada más que se tiene que tapar la cabeza. Hermana, nada más que tiene que hacer estas cosas. Hermana, nada más le voy a pedir que predique cierto tiempo. Entonces, tú en cierta forma, tú te tienes que sujetar a lo que te dice. Pero tú, cuando tú tienes tu esencia y tu fundamento, y si te dicen, es que usted no tome este tema, porque te ha tocado o me ha tocado a mí, que hay personas que vienen y te dicen, oye hermana, diga esto y esto lo otro para esta persona, porque esta persona así y así. O sea, nosotros tenemos la esencia de Cristo y nosotros tenemos que predicar lo que Cristo nos llama a que prediquemos, lo que Cristo nos habla a que nosotros prediquemos. Yo no tengo que detenerme cuando yo ya tomo el lugar y cuando Cristo me está mostrando y me está diciendo y está ilustrando por medio de su palabra lo que tengo que decir. Entonces yo tengo que aprovechar el momento para decirlo, pero no por eso, como yo tengo que hacer un desorden y yo tengo que porque ahí toman, porque ahí se inclinan, porque sabemos que hay personas que vas a un lugar y a las 12 del mediodía ellos se agachan y ellos se ponen a orar. Bueno, a lo mejor yo puedo decir, ellos acostumbran a hacer ese ritual, esa costumbre de hincarse a orar. ¿Por qué? O sea, yo lo puedo hacer, pero yo puedo decir sin salirme del entorno en el cual yo estoy creyendo. Yo me puedo hincar, pero yo le puedo decir, alabado sea tu nombre, Jesucristo, porque me trajiste a este lugar. Pero yo también tengo que buscar el momento, el modo para poder decir y hablarles de Cristo. Cuando tú te encuentras a una persona
en el camión o en la calle, empiezas a platicar con ellas, quizás del tiempo, quizás de la familia, quizás de la crisis, de cualquier situación que esté pasando, pero uno empieza como que a ganarse la gente, a empezar a ver una buena conversación. Entonces cuando ya empiezas tú a tener ahí es donde entras tú para poder hablarle de Cristo, para poder decirle que Cristo es el único que puede cambiar la vida. Tenemos que enfocarnos en lo que Cristo está hablando. Y muchas personas se enfocan mal en este pasaje. Y es por eso que yo te estoy hablando de que vamos a muchas partes y hay muchas personas que hablan y dicen, es que yo tengo, y nosotros somos los que estamos correctos. Es que porque nosotros no cantamos, no danzamos, no hacemos, y nosotros estamos en la manera correcta. Hermanos, predicamos a Cristo. Cristo fue el que murió en la cruz del Calvario. El velo no nos salva. La danza no nos va a salvar. Lo que nos va a salvar es Jesucristo crucificado. Él fue el que murió. Él vino y quitó ese muro intermediario. Él quitó ese velo. Ella no quiere que estemos divididos. Por eso cuando estamos hablando de la hostilidad, hermanos, estamos hablando de todos estos pleitos y estas contiendas. ¿Sabes por qué? Porque cuando tenemos esa identidad perdida, hermanos, estamos hablando de tribalismo. Y cuando estamos hablando de tribalismo, estamos hablando de tribus, de grupos, de división. Y eso no le agrada a Cristo. Cristo no le gusta que nosotros estemos divididos y hagamos grupos. Y que tú digas, es que yo tengo la mejor enseñanza o la mejor doctrina. Cuando estaba hablando Efesios, estaba dándose cuenta, cuando estaba hablando Pablo aquí en los Efesios, estaba dando cuenta, hermanos, que había esa situación de odio y de división. Pero aquí aparece Jesucristo, donde dice Él, yo ya di, o sea, yo ya di mi vida por ustedes, ya aquí ya no hay divisiones, ya aquí no hay raza ni nación, aquí ya no hay judío, griego, yo morí por todos, yo ya quité ese muro intermediario, ahora ustedes pueden tener esa entrada directa, el velo fue rasgado, ahora ustedes pueden venir hacia Cristo. Por eso dice la palabra que ningún soldado se enreda en los negocios de la vida. Cuando nos habla que ningún soldado se enreda en los negocios de la vida, hermanos, nosotros tenemos que enfocarnos en Cristo. Si tú te sientes que tu identidad está perdida, pídele dirección a Dios. Pídele dirección a Cristo. Cristo nos quiere mostrar cuál es el camino y dónde tenemos, porque no hay varios caminos. Solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. No hay muchas religiones. Las religiones, hermanos, no hay religión. Nosotros pertenecemos a Cristo, el que vino y el que nos salvó y el que dio su vida por nosotros. Es muy difícil cuando tú estás en la iglesia y nosotros como cristianos empezamos a hacer ese tipo de divisiones. Y empezamos a decir, es que ese no conoce mucho y no sabe mucho. ¿Sabes? Por eso Dios nos equipó con pastores, maestros, profetas. Él nos equipó a cada uno de nosotros. Y Dios siempre va a añadir a cada una de las personas en la cual Jesucristo nos muestra para que nosotros le enseñemos. Conforme a la capacidad. No digas, es que tú no sabes. Y lo que pasa es que cuando la persona tiene una identidad equivocada, es que a veces la persona tiene muy poquito en la iglesia y la persona ya quiere ser superior que el pastor. No pierdas tu identidad. Enfócate en Cristo. Lo importante es ganar almas. No es ser mejor que el pastor y mejor que otras iglesias. Prediquemos a Cristo. Ganemos almas y dediquémonos a predicar la palabra de Dios.
Este es el mensaje y esta es la última enseñanza de la identidad. Estaremos en la próxima semana hablando otro tema de importancia para la vida del creyente, y yo te invito nuevamente que si tú no has conocido a Cristo y que si tú es la primera vez que escuchas este mensaje, yo te quiero invitar que tú sigas, miras los siguientes mensajes, las siguientes enseñanzas, para que puedas edificar tu vida y pueda cambiar tu manera de pensar. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Bendiciones.